Traders, después de mucho tiempo haciendo backtesting, hemos encontrado no solo una estrategia, sino una forma de ver el mercado que nos ha permitido aumentar muchísimo nuestro win rate y a su vez generar ingresos de forma prácticamente automática. Este tipo de estudios requieren bastante tiempo y estudio por detrás, pero cuando llega el momento de ver esa metodología en acción, os puedo decir que simplemente ha merecido la pena. Y aquí os lo traemos de forma completamente gratuita para que vosotros también podáis beneficiaros de ella y así, como siempre, seguir acompañándoos en este camino en el mundo del trading. Estad muy atentos y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y chicos, antes de empezar el vídeo, os hemos conseguido una nueva promo gratuita en el broker de criptomonedas de xt.com, donde simplemente con registraros ya os van a regalar $20 para hacer trading. Aquí pone fondo de prueba porque es básicamente, os dan esos $20 y vosotros al operarlo en futuros, donde queráis, en la cripto que queráis, en Bitcoin, todo lo que ganéis de esa operación con esos $20 es para vosotros, ¿vale? Es decir, le metéis algo de apalancamiento y hacéis un trade de forma gratuita donde todo eso que ganéis en ese trade es para vosotros ya retirable o podréis hacer lo que queráis. Es decir, es como si tuvierais una operación gratuita, pero lo que ganéis es para vosotros. Eso sí, está limitado para los 100 primeros usuarios que se registren desde el enlace que os dejamos en la descripción. Obviamente yo creo que se van a agotar antes esos 100 que se acaben estos 13 días de tiempo, pero bueno, si lo veis un poquito más adelante, pues también podéis probar, porque seguramente añadiremos alguna plaza más, ¿vale? Después, los que veáis la plataforma, os guste y tal, y queréis alguna recompensa más o más fondos para hacer trading, simplemente con hacer un primer depósito, sea de $10, de 50 o de 200, vais a obtener un reembolso del 50%. Es decir, imaginaros que primero os registráis, os lleváis ese dinerillo gratuito y luego pues queréis hacer un depósito, ¿no? Si por ejemplo hacéis un primer depósito de $50 y os piden que hagáis un trade de al menos 500 de volumen. Esto quiere decir que simplemente con apalancamiento por 5 sería 50 por 5, 250, que al abrir una operación y al cerrarla ya contaría 250 por 2 en futuros, ¿vale? Entonces ya haríais esos 500 de volumen y os regalarían otros 25 de prueba. Ya tendríais 45 sin hacer absolutamente nada, porque este trade que abrís lo podéis abrir y cerrar directamente, simplemente perdéis unos céntimos de esa comisión, pero ya os darán $25, ¿vale? Ya tendríais 45 para poder operar. Si depositáis 200 podéis hacer lo mismo y os darán 100. Y luego pues si seguís operando en la plataforma, por supuesto, vais haciendo volumen, que bueno, 10.000 no es nada, os darán 50 más y luego así sucesivamente, ¿vale? Si hacéis pues mucho más volumen, pues también os irán dando más recompensas, más premios que podéis utilizar para hacer trading gratuito y repito, todas las ganancias que tengáis son para vosotros, dinero real, dinero retirable, ¿vale? Así que utilizadlos bien, haced trading con cabeza y bueno, tenéis la promoción en la descripción, ¿vale? Y estos días he hecho justo esta operación en concreto con una combinación de indicadores muy sencilla y que por supuesto podréis aplicar a vuestras propias operativas. Lo que queremos es enseñaros un poquito más a fondo cómo conseguimos analizar y clavar tanto las estructuras del precio como luego esas entradas milimétricas utilizando varios indicadores. En este caso, como veis, hemos sacado un 56% en una sola operación con apalancamiento por 3, que es muy poco. Es decir, es una operación que hicimos más pensando en ese medio plazo con más capital y menor apalancamiento. Ya sabéis que el apalancamiento es una herramienta que podemos utilizar, pero siempre con cabeza. Y bien, vamos a apartar esta operación de aquí y nos vamos ya al gráfico. Como veis, estamos en la temporalidad de 30 minutos porque un detalle que tengo yo personalmente es que cuando opero altcoins, por ejemplo, en este caso SATS, al ser activos más volátiles porque tienen un market cap más bajo, es decir, una capitalización de mercado
más baja, si normalmente en Bitcoin o en activos más grandes utilizo la temporalidad de 15 minutos, en altcoins suelo subirla un poco según el momentum que tenga en ese momento. En este caso he elegido la de 30 minutos, pero perfectamente podría subir también a 1 hora. Lo que no me gusta hacer con las altcoins es bajar las temporalidades en relación a cómo operaría la estructura en Bitcoin, ¿vale? Simplemente dejarlo claro. Y lo primero que tenemos que ver, sobre todo en esta zona de aquí, que recordáis que nosotros lo primero que hacemos es siempre identificar esas zonas de creación del rango. Y claro, teniendo todos estos puntos de aquí, ¿qué ocurre? Que al tener esta información, nosotros empezamos a analizar esta estructura buscando una futura entrada porque ya teníamos mucha información. Habrá semanas que os enseñemos estrategias que requieren un poco más de análisis profundo porque las estructuras aún no están formadas, pero ya solamente viendo esto podíamos trazar perfectamente este rango y luego añadir tanto la zona de toma de liquidez inferior como la superior, pero como cuando nos encontramos con esta estructura ya había tomado esas liquideces, simplemente lo que hice es marcar ese punto máximo y este punto mínimo. ¿Por qué? Porque lo que me disponía a buscar era las interacciones que tuviera el precio con esta zona intermedia. Si nos vamos fijando en cómo interactuaba el precio con esa zona media, con esa mitad del rango, podemos ver varias estructuras que nos decían que sí, que el precio interactuaba mucho en esa parte media y que tenía mucha indecisión. Como podemos ver, siempre va a acabar viniendo a tomar más liquidez a la parte de abajo y en este caso se empezó a formar lo que llamamos capitulación. Esas estructuras en forma de U que normalmente acaban teniendo unas grandes fugas muy rápidas tanto hacia la parte de abajo como después en esa zona de acumulación, después de romperla hacia arriba, unas reentradas también muy rápidas. Como veis, en esta zona de bajada no hubo ningún tipo de zona de soporte, mientras que en la misma zona, pero al contrario, es decir, al subir, tampoco tuvimos ninguna zona de resistencia. Esto que provocó que llegáramos directamente a esa zona media del rango y posteriormente tendríamos prácticamente completa una estructura de Wyckoff bastante sencilla de operar. Pero bueno, paso por paso. Lo primero de todo era que perfectamente podíamos haber buscado en esta zona cualquier tipo de operación buscando la zona exterior del rango, porque ya sabemos que después de un reingreso tan fuerte y tan rápido, normalmente buscaremos ese pullback para buscar la zona superior. Pero claro, nosotros cuando vimos el gráfico ya había pasado toda esta estructura, ya se había formado y no tuvimos la oportunidad de entrar. Y como podéis ver, efectivamente llegamos a esa parte superior justo donde estamos a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo. Y claro, os preguntaréis, pero entonces, ¿cómo habéis conseguido ese casi 60% de beneficios con una operación tan sencilla? Si miramos el precio de entrada y de salida, literalmente nosotros entramos desde esta zona de aquí hasta justo casi esa zona superior. Si lo ajustamos al milímetro sería más o menos desde este punto hasta incluso un poco más arriba de esa línea, ¿no? Porque siempre se van un poco los spikes y así fue nuestra operación. Y claro, tengo que decir que el stop loss estaba literalmente en este punto de aquí, donde ya teníamos varias velas de absorción, varias estructuras y claro, estando en esa parte media del rango total, nos arriesgamos a intentar buscar esa operación hacia la parte superior, porque claro, era casi un 20% en spot hacia arriba. Obviamente, por 3 de apalancamiento nos daría ese 60%. Pero bien, vamos a ver cómo conseguimos clavar ese punto en concreto y cómo podéis vosotros también combinar los indicadores que os voy a mostrar con vuestro análisis. El primer indicador, y que os va a sorprender bastante, es el Support and Resistance MTF. Lo ponemos y
como veis, lo que nos va a aparecer, y eso es por lo que os decía que os iba a sorprender, es porque se trata de un indicador que solamente nos marca esas zonas de soporte y zonas de resistencia. Además, también marca a través de esas líneas que pone automáticamente los rechazos a esas zonas. Es decir, por aquí subió el precio y después, claro, aquí teníamos estas líneas que nos marcaban una zona de soporte y en vez de romperlas como hizo en estas zonas donde pone esas señales con una B, en este caso esa R significa que ha rechazado esa zona y ha rebotado. Lo mismo pasaría aquí en la parte de arriba. Entonces, además de ponernos las líneas y marcarnos estas pequeñas etiquetas con algo de información, lo más importante de este indicador está aquí, que podemos decirle que nos marque automáticamente varias temporalidades a la vez donde esas resistencias o soportes sean relevantes. Es decir, yo si estoy por ejemplo en media hora, pues pondría también que me marcara esas zonas de 4 horas y también sobre todo en diario. Ahí está, como veis ya nos aparecen más líneas, más zonas de resistencia importantes que deberemos tener en cuenta. Y claro, esto para mí es muy importante porque en el momento que ya tenía prácticamente toda la estructura completada, que habíamos visto esta capitulación y esta formación de vuelta para atacar la parte superior, yo aquí la única opción que tenía para coger una operación decente, digamos, como se dice hoy en día, un setup S o un setup A+, que traduciéndolo al lenguaje antiguo simplemente significa un buen setup con muchas variables que indiquen que este va a ser positivo, era esperar a que esta ruptura de la parte media y de los máximos anteriores no se diera tan fuerte como en realidad se dio y que después nosotros esperáramos ese pullback. Y exactamente es lo que hicimos. Primero de todo, este primer pullback pequeñito de aquí, decidimos no operarlo. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Es que en esta parte superior, normalmente antes de tocar el extremo completo e ir a atacar esa liquidez superior que tenemos por encima del rango y que también se nos marcaba perfectamente con esta información de que la resistencia diaria estaba ahí arriba, antes de que llegáramos ahí esperábamos que el precio llegara a tocar esta zona, no porque fuera la resistencia en 4 horas, sino porque se trataba de un order block con un gap bastante interesante que seguramente fuéramos a tomar y rebotar en algún momento. Y exactamente, como veis, aquí lo tuvimos justo en este punto, formándonos también una pequeña estructura de vuelta con vela positiva muy grande, vela doji o 2 en general, que si bajáramos a temporalidades más pequeñas se trataría pues de un pequeño ranguito, y después ruptura estructural con otra vela roja. ¿Qué pasa? Que ya en esta zona de aquí nosotros podemos sacar bastante información, y es que, como veis, la fuerza alcista es más que la bajista. Es decir, que este recorrido, una vela verde solo necesitó pues esa misma vela con mucha fuerza, pero para recorrer el mismo terreno a la baja tuvimos que esperar muchas velas rojas y, como veis, bastante tiempo. Eso ya nos indicaba un poco la debilidad de ese pullback, y viendo que no nos quedaba prácticamente ningún gap importante por la parte de abajo que tuviéramos que ir a tomar, al menos por ahora, ya veríamos la estructura macro en el futuro, estaba claro que nosotros podríamos aprovechar esta zona. Pero claro, nosotros nos quisimos asegurar ayudándonos con otros dos indicadores más. El primero de ellos, el Range with Targets, y el segundo, el MACD de toda la vida. Bien, antes de nada, bajamos un poco el MACD y nos vamos a configurar el Range with Targets. Lo único que necesitamos de este indicador son las lines y los line fills. El resto lo vamos a quitar, ahora os voy a explicar por qué. Y es muy sencillo. Lo único que quería que me mostrara este indicador es automatizar la detección
de estos pequeños rangos que se van formando en temporalidades más bajas y que muchas veces a ojo nosotros no somos capaces de detectar, y sobre todo si estamos buscando una entrada concreta en una zona y en una temporalidad bastante alta en comparación con los rangos que se podrían formar en 5 minutos. Y claro, para detectar un poco más de fuerza en esa reversión, nos ponemos el MACD para combinar esas rupturas estructurales en los rangos y esas zonas de soporte y resistencia con los cruces del MACD. Por ejemplo, en esta zona inferior nosotros tenemos la información de que, obviamente, además de producirse una capitulación y toma de liquidez por debajo del rango principal, el precio ha caído tanto que se ha separado muchísimo la línea y el cruce del MACD de la zona centro. Aquí se produce el primer corte, pero luego si nos fijamos, cuando se nos marca este rango automático, nosotros esperamos a un segundo corte que se produce más o menos en esta zona, esperando también que coincida con una ruptura del rango que nos ha marcado automáticamente. Es decir, nosotros ya tenemos esta información del rango, vemos que rompe hacia arriba y si justo cuando rompe ese rango, cuando se produce esa ruptura estructural, tenemos también ese cruce en el MACD, ahí ya tendríamos una señal bastante fuerte de que esa ruptura es legítima. Es decir, sería como una especie de forma que tendríamos para ayudarnos en esas rupturas estructurales. Que oye, justo esto también podéis aplicarlo a muchas otras estrategias por ruptura. Esta combinación de detección de rangos automáticos, o lo podéis hacer también manualmente, y cortes del MACD, tanto al alza como a la baja, os pueden ayudar mucho en este tipo de estrategias. En este aquí exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? En este caso el MACD está por la parte de arriba, es decir, tendríamos que buscar alguna ruptura a la baja, que como veis cuando rompe la vela al rango a la baja, el MACD aún sigue por arriba, no se produce ningún corte, con lo cual tenemos un reingreso y luego sí, después de esta vela se produce el corte y ya explota hacia arriba. Es decir, tuvimos como una especie de fake out por la parte de abajo que perfectamente el MACD nos decía que no era buena zona de entrada porque no estábamos ni aquí arriba ni tuvimos ningún corte a la baja como aquí, por ejemplo. Y claro, se dio la vuelta, rompimos y a las nubes. Obviamente es muy complicado coger justo esta ruptura porque ni siquiera la ha consolidado por encima con otra vela, sino que ya explotó completamente. Esto era muy complicado de pillar, ¿no? Pero se entiende como ejemplo de lo que hicimos en este punto. Nosotros esperamos en esta zona a que el precio realizara ese pullback por completo, sobre todo también se nos marcó esta zona de 4 horas como posible zona de soporte, lo que nos hacía aún que todo este espacio fuera más fuerte en cuanto a una posibilidad de rebote al alza. A su vez, cuando se nos marcó ese rango, nosotros ya veníamos de un corte del MACD desde una zona bastante alejada al centro hacia arriba, es decir, sumando una zona de soporte más un corte tan potente del MACD al alza, claro, todo nos decía que podría ser una buena zona de entrada para buscar esa operación que estábamos esperando hasta la parte superior del rango. También decir que si, por ejemplo, la parte superior del rango estuviera aquí, obviamente ni siquiera pensaríamos en tomar esta operación. ¿Por qué? Porque el espacio sería muy pequeño y a lo mejor en este caso sí que conseguimos entrar aquí abajo, como os contaré ahora, pero en el caso de que se nos fuera ya un poco esa entrada, no nos merecería la pena solamente por el pequeño porcentaje de operación con respecto al stop loss que teníamos que poner. Pero claro, nosotros esperábamos esta operación que era casi de un 20%. Entonces, ¿qué hice aquí? Bien, en el momento que se formó el rango que esperaba, viniendo ya de este corte del MACD, ¿qué teníamos que esperar? Simplemente este movimiento. En el momento que el precio buscara liquidez en la parte inferior, a mí personalmente me gusta buscar la operación más o menos
cuando esa toma de liquidez estuviera hacia la mitad del order block estructural, cuando ya tomara al menos ese 50%. Podría haberlo ajustado aquí perfectamente, pero lo hice más o menos en este punto. Coloqué mi stop loss, como os decía, por debajo de esta última vela de absorción, justo esta de aquí, para por si acaso el precio pues se le daba al ser un altcoin por tener una poca más de volatilidad de lo debido, pero bueno, que realmente no hubiera hecho ni falta, y simplemente tuve que colocar ese take profit más o menos por esta zona de aquí, creo recordar, ahí está en la parte superior, más o menos en un espacio de 7 horas logramos sacar casi un 60% de operación. Y claro, esto no es una de estas operaciones de Forex donde siempre se juega con 200 o 400 X de apalancamiento, sino que esta es una operación con solo un por 3 de apalancamiento, un 60% con solamente un por 3, una operación de ratio superior a 7 y casi un 20% en spot. Una absoluta locura. Estos días quería prepararos alguna operación con indicadores más sencillos, con indicadores que solamente nos dicen lo que ocurre en determinadas zonas, que realmente son líneas de soporte, resistencia, rangos y un simple MACD. Es decir, una combinación de los indicadores más básicos y sencillos que todo el mundo puede entender en el trading, para demostrar que con el conocimiento adecuado poca cosa más necesitamos para ser rentables. Y chicos, todos aquellos que queráis llevar vuestro trading al siguiente nivel, podréis acceder con una promoción especial de 3 meses por solo $99, con plazas muy limitadas, así que daros prisa, a nuestros indicadores exclusivos potenciados por inteligencia artificial, que no solo esto, sino que se van adaptando y actualizando según las tendencias del mercado. Es decir, son capaces de aprender por sí mismos y proporcionarte las mejores zonas de entrada y salida de forma prácticamente automática, ahorrándote muchísimo tiempo de análisis sin tener que estar todo el día pegado a la pantalla, y por supuesto para todo tipo de activos, criptomonedas, mercados tradicionales con acciones, oro, índices, forex, de todo. Y claro, todo esto acompañado siempre por nuestra comunidad de más de 500 miembros y nuestros traders profesionales que te van a ayudar, te van a echar una mano en este camino hacia la rentabilidad. También deciros que muy pronto vamos a empezar con los grupos de señales, el trading en directo dentro de nuestra comunidad, así que oye, creo que puede ser un muy buen momento para avanzar y hacer trading todos juntos, ¿vale? Que al final pues siempre en grupo nos podemos ayudar, y sobre todo eso, con la ayuda de nuestros indicadores y nuestros expertos explicándoos paso por paso cómo funcionan, os va a ahorrar muchísimo tiempo de aprendizaje y vais a conseguir mucha mejor rentabilidad, ¿vale? Os esperamos.